el punto de la ciudad. Y por último dice allá en la estatua no conocer que una piedra, la piedra del ángulo que Jesús dice que se convirtió en una gran montaña y está hablando desde el reino milenial de Jesús donde se cumplirá todo lo que está en Isaías. Amado Padre Celestial, en esta hora de la mañana, Señor, te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, por este día que nos ha concedido, Señor. Gracias porque mientras dormíamos, tú nos guardabas, Señor, con tus ángeles, Señor. Gracias por nuestro cuerpo completo, Señor. Gracias porque tú no nos dejas solos, Señor, está con nosotros. Bendito Dios. Gracias, Padre, por este privilegio que nos da, Señor, de seguir recibiendo estas enseñanzas, Señor, para la edificación de cada uno de nosotros. Bendito Dios. Gracias, Padre, por usar el Pastor Jesús, Señor, para que a través de él podamos recibir esa enseñanza que tú nos concedes, Señor. Padre, te ruego que hoy, Señor, que sea preparando, Señor, la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que esa palabra que es escrita, Padre, que quede ahí grabada, Señor, en nosotros y la podamos poner por obra, bendito Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se disponen esta mañana, Señor, a recibir estas enseñanzas, Padre, y ayúdanos, Padre, a que la podamos poner por obra, Señor, en práctica, Señor, y llevarlas, Padre, a otras personas que también lo necesitan. Señor, concédenos esos oídos para oír y ojos para ver, Señor, un corazón entendido en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos das y nos concede, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Nuevamente saludo a los que se acabaron de conectar y vamos a que con la ayuda de Dios vamos a empezar nuestra clase. Y quiero aprovechar para que recordemos un poquito la clase anterior. La clase anterior que estuvimos viendo sobre nacer del Espíritu. Vimos 3 clases sobre lo que es nacer de nuevo. Vimos qué es nacer de nuevo, nacer de agua y la clase anterior fue nacer del Espíritu. Veíamos que el Evangelio tiene que ser conforme a la ciencia de Dios. No se puede quitar nada, sino que tiene que ser como Él lo dijo. Si Él dijo hay que nacer de agua y del Espíritu para ver y entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, pues se necesitan las dos. Espero que ya pues, nos quede claro. Hoy con la ayuda de Dios vamos a ver el otro capítulo que es convencimiento de pecado.
pero quiero que participen, por favor participen, prendan su cámara, su micrófono, cuando vayan a intervenir, como yo no los veo acá, usted puede prender su micrófono y habla y ya, yo le doy paso. Si no van a participar, sí manténganlo cerrado, porque a veces se oye bullas de fondo, y la idea es que pues podamos hacer la clase en completo orden. Vamos a ver convencimiento de pecado. Y vamos a leer el libro de Juan 16, de 1 al 11, y ahí está la base para nuestro estudio hoy. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Con base a este pasaje vamos a ver estos 3 capítulos, que es convencimiento de pecado, convencimiento de justicia y convencimiento de juicio. Hoy vamos a estar viendo convencimiento de pecado. Este pasaje el Señor Jesús lo dice a sus discípulos antes de irse. Cuando Él les dice que Él se iba, dice que los discípulos se pusieron muy tristes, ¿no? Porque se iba. Pero el Señor Jesús les dijo: mire, es un favor que yo les hago, yéndome. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Yo me tengo que ir para que el Padre envíe el Espíritu Santo a vosotros. Bien importante esto, que es que tengamos en cuenta que el Señor Jesús no convence a nadie. Ni siquiera a los discípulos convenció, porque cuando Él lo capturan y es apresado, todos los discípulos lo abandonaron. Dice que todos se fueron. Y los que se quedaron, se quedaron curiosos. O sea, para nosotros. Hermano Jorge, ¿qué me decía? No, parece que no era conmigo. Ah, bueno. Entonces, el Señor Jesús solamente les mostró el Evangelio, predicó el Evangelio, les dijo quién era, que había venido, pero no los convenció. Aún los discípulos que estaban con él, todos dudaron de él y lo abandonaron. Todos se fueron. Y cada uno volvió a su oficio. Pero el que realmente convence es el Espíritu Santo. Por eso les dijo: mire, es un favor que yo les hago. Porque yo me tengo que ir para poder enviar al Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él sí los va a convencer. Es la parte. Entonces nosotros en este momento, la verdad que tenemos más ventaja que los mismos discípulos que estaban con Jesús. Porque nosotros podemos ser convencidos en lo que el Señor Jesús enseñó, en lo que Él dijo, en lo que Él hizo, en Él, porque es a través del Espíritu Santo que entendemos y somos convencidos. Ningún predicador, yo puedo dar la clase, pero no puedo convencer a nadie. Solo es el Espíritu Santo el que convence con base a la palabra que usted tenga en el corazón. ¿Qué es convencer? Y así, acá sí me gustaría que participemos. ¿Qué será convencer? Pastor, yo digo, Está bien, primero pastor, Angélica. yo digo que convencer es, o sea, que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿verdad?
Entonces Él nos convence de todo pecado, de todo lo malo que nosotros hemos tenido en el pasado para que ya no lo volvamos a cometer. Amén, hermana, muy bien, pero no me dijo qué es convencer. Él viene y convence, pero ¿qué será convencer? Hermano Diógenes está por ahí. O alguien que quiera participar, ¿qué será convencer? Sí, pastor, yo tengo aquí un significado de la palabra aquí. En el diccionario dice conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. No, creo que es la misma definición. Por acá tengo una en el diccionario que dice conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Creo que es la misma definición. Si usted consulta diferentes diccionarios, varía algunas palabras, pero más o menos el sentido es el mismo. Entonces dice que convencer, porque quiero que aprendamos y se nos quede grabado qué es convencer, porque vamos a ver otra palabra que es muy parecida. Pastor Jesús, ¿Sí? conseguir que una persona crea o decida hacer algo. Pero ahí queda incompleta. Por ahí va, pero faltaría algo más. Pastor, ¿Sí? Pastor Jesús, es llevar o es el Espíritu Santo el que lleva a la persona a reconocer que por naturaleza es pecadora. Entonces ella reconoce, entonces de esa manera pues le pide a Dios que la perdone porque es pecadora. Bueno, hermana, eso está bien. Vamos a ver otra definición. Dice que es demostrar algo con hechos reales para que una persona actúe o piense de un modo determinado. El convencer tiene que ser con demostración de hechos reales. Siempre los que me han oído esta clase alguna vez anteriormente, me gusta poner un ejemplo que es los que venden los filtros para purificar el agua. Una vez llegó una señorita haciendo una promoción por las casas y me planteaba que me lo dejaba instalado 2 días. Sin ningún compromiso, en 2 días venía a retirarlo, solo que lo disfrutara. Inclusive nos dio a beber agua de una botella y la destapó, de las que venden. Agua normalita y agua del filtro. Dijo, pea, pruébelo. ¿Cuál agua le parece mejor? ¿Cuál tiene mejor sabor? Y ella quería convencerme. De hecho, me convenció, aunque no lo compré porque no tenía el dinero. Pero sí me convenció que el agua del filtro era mejor, el agua ozonizada. Entonces, me convenció porque me demostró con hechos reales. Me bloqueó aquí el PowerPoint, no avanza. De demostrar algo con hechos reales para que una persona actúe o piense de un modo determinado. Vamos a ver otra palabra que es persuadir y vamos a ver la diferencia entre convencer y persuadir. Si nosotros logramos entender estas dos palabras, convencer y persuadir, hemos ganado la clase ya. Ya el Espíritu Santo nos puede convencer del resto. Vamos a dedicar unos minutos para ver sobre las diferencias entre los dos términos, muy parecidos y que a veces se utilizan para indicar lo mismo, pero como veremos son diferentes. Muchas veces la utilizamos para decir lo mismo, pero en el sentido son diferentes. Aunque aparentemente pueden parecer los mismos, realmente no lo son. Vamos a tratar de explicar cuál es la diferencia entre una y otra. Convencer. Ya habíamos visto un significado, según la RAE, es incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Dice que esa es la definición de la RAE. Persuadir
Es inducir, mover, obligar a alguien con razones para creer o hacer algo. Son parecidas, pero tiene algo de diferente. Diferencias entre ambas acciones. Convencer a alguien significa hacer llegar a una persona o a cierta conclusión usando argumentos lógicos, mientras que la persuasión se basa en aspectos emocionales, dirigidos al. Por lo tanto, para convencer nos dirigimos a la cabeza de la otra persona y para persuadir nos dirigimos a los sentimientos. Entonces, cuando hablamos de persuadir, va dirigido a los sentimientos. Cuando hablamos de convencer, va dirigido a la cabeza, decimos, ¿no? Al cerebro, al corazón, al alma. La convicción supone pruebas. Para poder convencer a alguien, necesito dar pruebas. Un ejemplo, algunas veces decimos, o alguien dice, yo no podría creer tal cosa, pero me ha presentado pruebas tan concluyentes que me ha convencido. ¿Lo convenció por qué? Porque presentó pruebas concluyentes, reales, verdaderas. Persuadir. La acción de persuadir va dirigida a los sentimientos. Entonces, muchas veces decimos lo siguiente, porque la persuasión no siempre exige pruebas. Y aquí va la diferencia de por qué en muchas iglesias no hay convencimiento, sino persuasión de las cosas, porque son persuadidos. Ejemplo, con la persuasión muchas veces decimos, la buena opinión que tengo de usted me es suficiente para persuadirme que de ningún modo es capaz de engañarme. Porque la persuasión va dirigida a los sentimientos. Entonces, en el caso de las mujeres, los hombres también, las mujeres muchas veces no son convencidas, sino persuadidas y por eso dejan el hogar y se van. Porque no están convencidas, sino persuadidas. Y cuando abren los ojos, los sentimientos que habían sido afectados para tomar esa decisión, se da cuenta que no era así. Igual sucede con los hombres también. En la parte espiritual sucede igual. Muchas iglesias tienen la gente ahí persuadidas con lo que han dicho, porque les han manejado los sentimientos, las emociones. Un Pastor grito de Jesús. júbilo. Ajá. Pastor Jesús, ahí podemos ver, por decir algo, las iglesias que hablan acerca de la, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que dicen? Acerca de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. ¿Eso se puede tomar como una persuasión? Sí, porque está dirigida a los sentimientos y a las necesidades que la persona tiene. Esa es la gran diferencia. Nosotros como humanos lo que hacemos es persuadir a las personas. Y para eso hay personas especializadas, inclusive hay cursos, ¿no? Usted puede ir a la universidad o instituciones o seminarios, cómo influir sobre los demás. O sea, cómo persuadir a las personas. Y ahora está muy de moda los coaching, algo así. Yo no sé inglés, pero algo parecido. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Persuadir. Y lo llevan a mover a uno a hacer negocios, a hacer inversiones. Pero una vez que está uno metido ahí en el problema, ha hecho inversiones, ha comprado libros, ha comprado cosas, se da cuenta que como que no funciona y perdí mi platica. Pero convencer es diferente. Y el convencer en la parte espiritual es a través del Espíritu Santo. Yo también puedo convencer en la parte secular, pero con demostración de hechos, de que sí funciona. No sé si hay alguna pregunta acá o algún aporte ahí.
Pastor Jesús, buenos días. Qué pena interrumpirlo en este momentico. Amén, Es que hermana. nuestra pastora Zuley tuvo un inconveniente con el internet de ella, entonces es para, por favor, informarles que pueden colocar en el chat de Zoom la asistencia, el nombre, el número telefónico para nosotros tomarlos en cuenta, o nuestro pastor tomarlo en cuenta para el listado de la asistencia. Entonces es eso, y el pastor ya está grabando, ¿cierto? ¿Está grabando la clase? Sí, Ok. sí, eso creo. Ah, listo, pastor. Listo, pastor. Eso, cualquier cosa, pues yo más ratico entraría. ¿Listo? Bueno, hermano, Dios le bendiga. Dios los bendiga y Entonces, discúlpeme la intervención. bueno, entonces ahí la hermana nos convenció, nos está persuadiendo. Los estoy persuadiendo. Sí, porque yo no he visto a la hermana si le dañó el computador o no. Solo que ahí nos está persuadiendo y nos hizo ahí a los sentimientos y vamos a creerle que sí se le tuvo problemas en el computador y en el internet. ¿Alguien más quiere compartir algo? Pastor Jesús, Sí, ahí en el caso del rey Agripa, entonces él aplicó mal el término, ¿no? Porque él debería decir, por poco y me convences a ser cristiano y no persuade, porque Pablo le está diciendo una realidad hablándole de Jesús, claro, hermano. del plan de salvación. Bien interesante lo que el hermano dice, porque imagínese, esta persona pues era el rey y tenía mucho conocimiento y todo, y ellos lo que manejan es la persuasión. Y él no sabía de la existencia del Espíritu Santo tampoco. Y que solo el Espíritu Santo es el que puede llegar a mover las personas y cambiarle la forma de pensar para que actúe conforme a lo que Dios ha mandado. Y eso que el apóstol le presentó bastantes pruebas. Pastora, hay una duda, es, o sea, ¿el Espíritu Santo cambia, no transforma? O sea, no me queda claro. Ya, o sea, a la persona, claro. Cuando el Espíritu Santo convence a la persona, voy a ponerla de ejemplo a usted. Este es el Espíritu Santo, con la palabra que usted ha oído, está aquí, con el conocimiento que tiene del Evangelio, el Espíritu Santo convence para que usted tome decisiones. Es que de pronto con la persuasión yo puedo cambiar muchas cosas, ¿sí? Porque me persuaden que, mire, hermana, deje de ser mentirosa. Y la persuado con eso y puedo dejar la mentira. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mi corazón, a mi mente, toca ya internamente, entonces me da el convencimiento para que yo pueda tomar decisiones. Entonces, cuando estoy convencido, realmente yo dejo de hacer lo que hago para hacerlo. Por ejemplo, las personas que fuman o que toman, ellos saben que el cigarrillo hace daño, que el exceso de licor también es perjudicial, pero no hay convencimiento para dejarlo. O lo dejan por un tiempo, fuman menos, pero siguen fumando. Igual sucede en la parte pues espiritual, pero el Espíritu Santo, ese trabajo es solamente del Espíritu Santo el convencer. Por eso es que nosotros necesitamos hoy en la clase mirar qué es el pecado, de dónde viene el pecado, porque somos pecadores, para que con esa palabra el Espíritu Santo nos dé el convencimiento. Con el convencimiento viene la capacidad para tomar decisiones, por duras que sean. Dice, y cuando Él venga, Hermano, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. hermano, o sea que se podría decir que el término convicción es exclusivamente el Espíritu Santo. Lo demás es persuasión. Persuasión. Sí. Porque aquí en un pasaje en Hechos habla cuando le habían dicho a Pablo lo que le iba a pasar y ellos le dicen, y Pablo pues claro, obvio que no le interesaba eso y ellos dicen, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. O sea que ese persuadir es como más para las cosas de esta vida, se puede decir, no sé, Sí, pienso así. sí, hermana. Miremos un ejemplo ahorita, me hace acordar de la vida del Señor Jesús.
cuando Pedro le dice, ¿se acuerdan cuando usted estaba ahí cuando Pedro le dijo? No, no estaba. Pero Pedro le dijo, ¿qué le dijo al Señor Jesús? Nada te acontezca de esto. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas terrenales. Entonces, le persuadir es acá. Entonces, muchas de las cosas espirituales nosotros queremos transformarlas en las personas a través de la persuasión. Yo no puedo persuadir al hermano José que haga alguna cosa espiritual. Solo un ejemplo, por ejemplo, que ore a las 4 de la mañana. Y le digo, hermano José, tienes que levantarse, ore a esa hora. Pero el sueño a esa hora es bien delicioso. Y yo pues trato de persuadir, pero si el Espíritu Santo viene a él y le dice, José, yo voy a tener un encuentro con usted a las 4 de la mañana, lo necesito a las 4 de la mañana, mira, ahí no hay sueño, no hay poder humano, porque el Espíritu da convencimiento de muchas cosas que para las otras personas son locura. Entonces nosotros tenemos que orar, entenderlo y darle la oportunidad que el Espíritu Santo sea el que nos dé el convencimiento. Una de las cosas que yo he experimentado es que cuando el Espíritu Santo nos convence de algo, nos da la capacidad para tomar la decisión. Ese libre albedrío. Ya no somos como esclavos de que yo no puedo, sino que junto con ese convencimiento viene la capacitación para hacerlo. No estamos solos. O sea que el libre albedrío solamente es para las personas que ya conocen al Señor, el Pastor Jesús, Hermana, eso no se lo reveló carne ni sangre. sino el Pastor Aunque, Jesús Camargo. no. El Señor Jesús de Nazaret, no el Señor Jesús de Boyacá. Aunque acá humanamente, terrenalmente, nos hablan del libre albedrío y que tenemos libre albedrío y se conoce, y es un término usado igual que el amor que nos enseñan en la universidad o los psicólogos y todo eso se habla del amor, pero ese amor que ellos hablan son sentimientos. ¿Sí? Igual cuando nos hablan del libre albedrío es que usted puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Pero bajo una dirección de alguien, y si pues no es hijo de Dios, está dirigido bajo la naturaleza de pecado. Pero cuando hablamos de libre albedrío, es realmente la libertad que nosotros tenemos para no pecar, para esa capacidad de decirle al pecado no, de decirle al enemigo no. Bueno, entonces seguimos. El pecado en el hombre. Vamos a mirar unos puntos que vamos a tratar de desarrollarlos en esta clase, y si no, pues seguimos en la próxima, pero vamos a ver el pecado en el hombre, la condición del hombre frente a Dios, la naturaleza del hombre, los pecados en el hombre, de dónde son, cómo son. Jesús comparó el pecado con de dónde salen los pecados, las obras de la carne y la fábrica de pecado. ¿Dónde queda la fábrica? ¿Dónde es que los fabrica? Entonces, este capítulo, convencimiento de pecado, tiene estos 8 puntos que vamos a tratar de verlos, ¿no? Entonces, primero, el pecado en el hombre. ¿Por qué viene el pecado en el hombre? Porque hay una prohibición de Dios. ¿Sí? Si no hubiera prohibición de Dios, pues no existiría el pecado. Pero el pecado surge porque hay una prohibición de parte de Dios. Y en Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la prohibición de Dios. Le dijo, mire, todos los frutos del huerto puede comer menos de ese árbol que se llama la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no puede comer. Entonces, acá sí encontramos el nombre del árbol, porque algunos dicen que era de manzana y que se comió una manzana.
pero no era ni de manzana, ni de limón, ni nada. Dice que el árbol se llamaba la ciencia del bien y del mal. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado entró al mundo por un hombre y ese hombre fue Adán. Entonces, ya en clases anteriores hemos visto de que siempre le echamos la culpa a Eva, que Eva fue la culpable para haber pecado. Y siempre algunas mujeres han cargado así como con ese estigma ahí encima de que no, la mujer es la pecadora, por culpa de la mujer el hombre peca. Inclusive algunos hombres dicen, no, es que esa mujer me hizo pecar. Ella fue la culpable de que yo pecara. Pero en la Biblia encontramos que no dice que el pecado entró por una mujer, sino por un hombre. Porque Dios le había dado el mandato a Adán, no a Eva. Cuando Dios le dice a Adán, de todos los frutos del huerto puede comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva no existía. No había sido creada. Adán estaba solo. Ahora no sabemos cuánto tiempo pasó Adán solo. Esto no fue un día, fue un buen tiempo. Lo que pasa es que como no se contaban los años, los meses, ¿cuánto tiempo pasaría? Porque Adán tuvo tiempo de ponerle nombre a todos los animales que habían sobre la tierra. Y dice que no se halló ayuda idónea para él. Entonces había pasado un buen tiempo. Cuando Dios dice, no es bueno que Adán esté solo. Ya ustedes saben cómo fue creada Eva. Dios la hace y se la trae. Y Adán le enseña a Eva. Por eso Eva dice que comió del fruto y no le pasó nada. Y tal vez esa es alguna de las razones por qué Adán se convenció de comer, porque vio que Eva había comido el fruto. Le dice, mire, yo comí el fruto y no pasó nada. Y Adán tal vez la vio a Eva toda bonita, vea, está bonita Eva, comió el fruto y está inteligente, porque dice Eva que el árbol lo veía agradable, codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces Adán comió, y cuando Adán comió, fue que entró el pecado porque Dios le había dado la orden a Adán. Por eso es que dice que por cuanto un hombre pecó, así pasó el pecado a toda la humanidad. Por eso el Señor Jesús es el segundo Adán. Si Eva, el pecado hubiera entrado por Eva, la Biblia diría porque por una mujer entró el pecado y por esa mujer todas las mujeres y la humanidad son pecadores, entonces Jesús tendría que haber sido una mujer. Pero como el pecado entró por un hombre, por eso es que Jesús tenía que ser un varón, sexo masculino, porque dice que era el segundo Adán, sin pecado. El pecado entró al mundo es por un hombre. En Romanos 5:19 dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces vemos que el pecado entró por una persona y de ahí pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Ahí no sabemos cuánto tiempo pasó. Un día, un mes, un año, si iba y comía todos los días un fruto y vio que nada pasaba, pero dice que ella primero comió. Y como no pasó nada, le dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado de Adán fue que desobedeció a la orden que Dios le dio y comió. La muerte entró por un pecado. Romanos 5:16.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justicia. Entonces no se necesitaron muchos pecados, sino uno solo, para quedar separado de Dios. Segundo punto, ya vimos el primer punto, el pecado en el hombre. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, algún aporte también, alguna cita bíblica que pronto usted diga, bueno, acá queremos compararla con esto. Segundo, ¿cuál es la condición del hombre frente a Dios? ¿Cuál es la condición en general? Dice que no hay justo, ni aun uno. Si ponemos al hombre en una balanza frente a Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todas las personas somos pecadores. Y aquí veo a Nixuri con su hermosa hija, que es bien bonita esa niña. Ahí la veo por la cámara. Solo que debe estar distraída viendo televisión porque la veo por allá, viendo a otro lado. Pero todas las personas, desde que nacemos, traemos la naturaleza de pecado. Entonces, algunos dicen, bueno, pero esta niña yo la veo muy bella, inocente. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis porque de los tales es el reino. Un niño a la presencia del Señor, así, de un año, menos, así, pues no es juzgado, sino que dice que va a la presencia de Dios. Pero a partir de que el niño empieza a hablar, a entender, ya es culpable. Y tenemos que enseñarle a los niños a buscar de Dios, a pedir perdón, a confesar el pecado y a pedir salvación. Así los niños no lo entiendan de momento, pero hay que enseñarles. Y vemos que ahora el mundo está tan avanzado. Cuando yo nací, que nací en el campo, pues claro, uno nace y tiene maldad porque nació con pecado, pero no era tan abierto y no daba uno tanto fruto del pecado, porque no había televisión, no había internet, pero de todos modos estaba la malicia, la inquietud que está ahí en el corazón. Entonces no tenemos una edad de decirle, mire, el niño es pecador a partir de tal fecha. No, no podemos decirlo. Lo único que sabemos es que todos somos pecadores y que el niño cuando está en capacidad de entender, de aprender, pues yo a mis hijos desde que empezaron a hablar, pensando en esto, empecé a enseñarles versículos, a orar, tal vez ellos no sabían, pero yo les decía, repita esto conmigo, vamos a orar, y les iba enseñando mientras ellos van creciendo y van adquiriendo conocimiento y se evita uno muchos problemas, ¿no? Pero a veces decimos, deje al niño así, porque no lo vamos a traumatizar con infierno, no le vamos a traumatizar que hay castigo, déjelo así y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Entonces yo creo que tenemos que hacerlo desde el momento en que el niño empieza a hablar. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no lo hay, solo el Señor Jesús, ¿no? Nadie busca a Dios. Dios nos buscó primero a través del Señor Jesús. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tercero, todos se descarriaron y se hicieron inútiles. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Ser inútil, ¿qué será? Y eso es bien interesante. Algunas palabras me gusta resaltarlas para que le prestemos atención. Si alguna vez a usted le han dicho, oiga, usted es una inútil, se ofende, ¿cierto? Me gustaría oír a Nexuri, que está ahí. ¿Alguna vez le han dicho, sí, usted sí es bien inútil? Sí, tal vez.
Y usted como feliz, contenta. Claro, no, mal, Gracias, me dijeron inútil. mal. Mal, Inútil ¿cierto? en el, bueno, que no sabe hacer nada, que no es útil. Y es una de las palabras más ofensivas y más si se lo dice a uno el esposo o la esposa. Que la esposa le diga a uno, fíjate si es un inútil. Sí, Hermano José, por ahí va que se ríe así. Alguna vez le han dicho, mejor no me diga nada porque de pronto hay discusiones. Pero yo sé que muchas veces me dicen a Por uno, todo lado, hermano Jesús, por todo lado. Ay, pero sí, a mí me han dicho también, pero uno no se siente contento que le digan inútil, porque es una palabra ofensiva. Le están diciendo, como decía Nexury, que uno no sirve para nada, ¿sí? Pero ante Dios, dice que todos nos hicimos inútiles. ¿Por qué esa palabra de inútil? Porque Dios nos había creado con un propósito. ¿Cuál era el propósito con que Dios nos había creado? Que le rindiéramos adoración, culto a Él. Dice que nos creó para eso y para que fuéramos herencia de Él. Ese era el propósito. Pero cuando el hombre se apartó, Dios ve que ya no va a cumplir el propósito con el cual Dios nos mandó. Entonces, por eso es que se dice que se hicieron inútiles, porque perdimos el sentido para el cual Dios nos había creado. Solo que a través del Señor Jesús podemos volver a ser útiles, pero por eso tenemos que convencernos de esto. Este tema es convencimiento de pecado. El hombre separado de Dios es inútil, así sea pastor, así sea teólogo, así sea ingeniero, así sea psicólogo, psiquiatra, bueno, lo que sea, pero sin Dios, apartado de Dios, es inútil porque no es apto para cumplir el propósito para el cual Dios nos había creado. Nadie hace lo bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero usted dirá, no, pero ¿cómo que no hago lo bueno si yo hago buenas limosnas, ayudo al prójimo, soy obediente? Todo eso es bueno en el sentido humano de nosotros, ¿sí? Ante Dios, aparentemente somos buenos, pero delante de Dios no. Dice que no hay quien haga lo bueno. Es porque el hombre apartado de Dios, todo lo que hace, lo hace con un interés, siempre esperando algo a cambio. Entonces muchas veces uno dice, bueno, yo voy a dar esta limosna para que después Dios a través de él o de otra persona le dé a mis hijos o a un familiar. De hecho, eso es bíblico y Dios lo va a hacer, pero lo hace con ese propósito. Lo hace sembrando para recoger algo. Pero cuando la persona es hija de Dios, pues todo lo que hace va a salir de un buen corazón. Disculpe, Pastor Nada a cambio. Jesús, Sí. le extrañaría que le dije Pastor Jesús, no sé, me salió. Pues yo no identifiqué esa voz, me sorprendió, pero ya sé que es doña Viviana, mamá de Víctor y Inés. Ya. Entonces, disculpa, antes que se me vaya la idea. Entonces, ¿a partir de qué momento una persona es buena? O sea, ya cuando ya sabemos discernir, o sea, ¿en qué momento se puede decir que una persona es buena? O quizás nunca es buena del todo. Bueno, Sí. A partir de, mejor dicho, la pregunta es, ¿a partir de qué momento la persona es buena? pues imagínense que el Señor Jesús, vienen los discípulos y le dijeron, maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llama a mí bueno? Bueno hay solo uno, Dios. Es decir, que ninguna persona es buena. Aún ni siquiera el Señor Jesús, en ese momento, hombre, 100%, reconoció y dijo, sí, gracias, es que yo soy bueno porque pues, yo soy hijo de Dios, yo tengo naturaleza divina, yo nací de la Virgen María. Él dijo, no, ¿por qué me llaman mi bueno? Bueno hay uno, solo Dios.
Gracias por la pregunta. Sí, es que son importantísimas las preguntas, por eso es que es bueno que hagan preguntas, porque así se despejan dudas de muchas personas y pueden ampliar sobre la pregunta. La Biblia dice que el único bueno es Dios. ¿Por qué el Señor Jesús no reconoció que Él era bueno, ni aceptó que le dijeran bueno? La razón es la siguiente, es que el único bueno es Dios porque es el único que nos ha dado las cosas sin haberlas recibido de nadie. Dios es el creador de todo, tanto lo visible como lo invisible. Lo invisible, la sabiduría, la inteligencia, ¿sí? Lo visible y lo invisible. Y lo visible, toda la materia, lo que uno ve. Sí, pero Dios no hizo los carros. Bueno, no, pero hizo el hierro, el aluminio, los químicos para hacer la pintura, todo es de Él. El hombre lo que ha hecho es transformarlo. Entonces, el Señor Jesús dijo, todo lo que yo tengo, lo que yo doy, lo he recibido de mi Padre. Por eso es que Él no acepta ese calificativo de bueno, porque nada era de Él, sino que todo lo que Él dio, lo recibió del Padre, tanto lo visible como lo invisible. Nosotros nos damos ese calificativo de bueno, pero no somos buenos porque todo lo que tenemos no es de nosotros. Lo que yo estoy dando hoy, no es mío. Yo lo recibí a través de otros pastores, a través de maestros, pero esos maestros lo recibieron del Espíritu Santo, del Señor Jesús. Yo he recibido algunas cosas del Espíritu Santo a través de la palabra, pero nada de eso es mío, es de Dios. Pero cuando dice que no hay quien haga hacer lo bueno, es diferente a ser bueno. ¿Sí? O sea, yo no soy bueno, pero puedo hacer lo bueno. Entonces, puedo hacer lo bueno es cuando yo tengo al Señor, cuando tengo a Dios en mi corazón y lo hago de lo que Él me ha dado y para Él. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor Jesús, lo hagamos para Dios. Entonces, yo sí, cuando soy hijo de Dios, no es que yo sea bueno, sino que puedo hacer lo bueno. Lo que es de Dios, dar lo que es de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús, aunque Él no reconoció que era bueno, pero hizo lo bueno. Hizo lo que el Padre le había encargado hacerlo. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿en qué momento podemos empezar a hacer lo bueno? Sería más bien la pregunta, variándole un poquito la pregunta de doña Viviana. No es en qué momento yo soy bueno, sino en qué momento puedo empezar a hacer lo bueno. La Biblia dice que cada uno da de lo que tiene en el corazón. Por eso el Señor Jesús puso varios ejemplos, que no puede una fuente dar agua dulce o agua salada al tiempo, o da uno o da la otra. Cada uno da de lo que está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo puedo empezar a hacer lo bueno cuando soy hijo de Dios. Ok, muchas gracias. Aclarado. Bueno, por ahí está Nancy. Sí, buenos días, Va a ser señor por Jesús. ahí, me la saluda. Presente. Es que acá aparece el nombre, Viviana y Inés. Ya. Que Pastor mi Para ver que Jesús. celular sí están las está dos. dañado. Bueno, Pastor Jesús, señor. una cita de lo que usted está diciendo que el Señor Jesús hizo lo bueno, podría ser Mateo capítulo 20, versículo 15. ¿Qué dice? Dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Entonces ella estaba refiriendo a las obras, a las cosas buenas que hacía el Señor, no porque Él fuera bueno, ¿no? Sino por lo que estaba haciendo. Por lo que hacía. Exactamente. De parte de Dios. Sí, Señor. Bueno, hermano. Quinto, el hombre contamina. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. El hombre, por lo general, lo que hace es contaminar. Dice que es como un sepulcro ¿qué? Abierto. Yo nunca he visto un sepulcro abierto, pero me lo imagino.
el olor. He sentido olores de animales muertos en descomposición y no es nada agradable. Pero una tumba puede ser muy bonita, pero si se abre y está ahí el muerto en descomposición, dice que así como un cuerpo muerto contamina el ambiente, así el corazón del hombre o el hombre delante de Dios, el hombre contamina. Dice que veneno de áspida hay debajo de sus labios. Para algunos de pronto no sepan qué es áspides o serpientes. Se refiere a serpiente. Dice que debajo de la lengua hay veneno de serpiente. Si una serpiente muerde a alguien y no va pronto al médico a una inyección de antídoto, pues se va a morir. Y muchas veces eso es lo que pasa con el hombre, en lo que habla, destruye, mata, contamina con lo que habla. Nadie entiende. No hay quien entienda. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda. Porque el hombre separado de Dios, la condición del hombre, el hombre no está creado, pues, no que no lo haya sido creado desde el comienzo, sino más bien quiero referirme a hoy, a nuestros días. El hombre no ha nacido para entender las escrituras, porque viene con naturaleza de pecado. Por eso dice que para muchos es locura. Y la gente en el mundo dice que el que lee la Biblia se vuelve loco. Y el apóstol Pablo entendió cuando nació de nuevo, que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Dijo, no importa, ahora entiendo la locura de que el mundo habla. Por eso el mundo no entiende la palabra, aunque la lea. Y dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado perdón, se me olvidó, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero dice que para el hombre de Dios, o sea, una vez que usted ya viene al Señor Jesús, reconoce su pecado, nace de agua y del Espíritu, puede llegar a entender la Escritura y no le es una carga. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos al tercer punto. Parece que no. Tercero, la naturaleza del hombre. ¿Cuál es la naturaleza? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todos. Por naturaleza éramos hijos de ira. Todos, absolutamente todos, no se escapa ninguno. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados en pecados, a excepción del Señor Jesús, que fue engendrado sin pecado. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Me dice que los muchos, o sea, si le cambiamos esta palabra diríamos todos, fuimos constituidos pecadores. Somos concebidos con el pecado. Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunas veces cuando leía este pasaje, yo pensaba que el salmista se refería a que había nacido de adulterio, de fornicación. Dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es porque haya sido producto de un adulterio, de una fornicación, de una violación, no. Sino se refiere a la naturaleza. Lo que está diciendo ahí es, mire, yo nací en pecado porque nací de mi mamá y mi mamá nació de otro ser humano y es una cadena. En pecado me concibió mi madre. Por eso nací con pecado. El hombre es esclavo del pecado.
Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y acá sí me quiero demorar unos segundos, unos minutos tal vez, para que entendamos lo que dice este versículo. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Me gusta esta gráfica que coloqué, el pecado ahí dándoles con un látigo, llevándolo. Porque todos hemos nacido bajo la naturaleza de pecado. Cuando hablamos de pecado, hablamos de la naturaleza, según veíamos en los primeros capítulos, no del fruto del pecado. No estamos hablando acá que la persona es esclava de la mentira, que es esclava del engaño, que es esclava del adulterio, que es esclava del robo, no. Porque esos son frutos del pecado. Pero aquí hablamos es que es esclavo del pecado, o sea, de la naturaleza de pecado, y por eso no puede agradar a Dios, sino que hace todo lo que la naturaleza le ordena hacer, lo que el hombre interior le manda hacer, porque no ha sido libre para poder tomar decisiones. Aparte de eso, estamos vendidos al pecado, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién nos vendió? ¿Quién nos vendió al pecado? A ver. El enemigo. El enemigo. No, ese fue el comprador. Perdón, hermano Jesús, se dice que no se refiere a ninguno de los pecados, que mentira, ninguna de estas. Quería como Vamos a devolverlo. Más aclaración. Claro, era por acá en el tercer punto. Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Y aquí me gusta poner un ejemplo que es algunos árboles, por ejemplo el mango o el limón, y así hay otros que el árbol se llama igual que el fruto. ¿Sí? Si hablamos del mango o del limón, el mango, usted dice voy a comerme un mango, en su mente ¿qué viene? ¿El árbol o el fruto? En mi mente viene el fruto. Dice voy a comerme un mango, en mi mente pasa es el fruto. Pero si fuera una vaca, diría voy a comerme un mango, por su mente pasa es el árbol. Y he visto que comen las hojas así tiernitas y se las devoran, les parece agradable. Pero como yo no soy herbívoro, digo voy a comerme un mango y pienso es en el fruto. Los dos se llaman mango. En el hombre sucede igual. El pecado como tal, el pecado es la naturaleza en el hombre. Y ese árbol, por eso el Señor Jesús comparó al hombre como un árbol, dijo que el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos, porque el árbol es malo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando la naturaleza del pecado está en el hombre, da unos frutos que se llaman pecados. Que en esos frutos, pues está lo que está en Gálatas 5, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, enemistades. Bueno, y creo que algunos hay más, se me olvidó. Pero dice que esos son el fruto del pecado. Entonces una persona puede quitar el fruto, digamos, dejar de decir mentira, la mentira es pecado. La mentira es pecado. Y dejar de ser mentiroso por un tiempo, pero vuelve y da el fruto. Entonces por eso decimos que es igual como si a un árbol de mango le quitamos las hojas, las flores, dejamos el solo tronco, esperando que cuando retoñe y florezca me dé limones. El árbol le podemos quitar las hojas y dejar el solo tronco, se toma su tiempo, retoña, crece, florece y vuelve y da mangos, porque su naturaleza es
de mangos, de mango. Entonces, igual sucede con el hombre, mientras no sea transformada, erradicada, quitada la naturaleza de pecado, pues por naturaleza va a dar frutos del pecado, ¿sí? Entonces dice que todo aquel que hace pecado, o sea, que da frutos de pecado, es porque es esclavo del pecado. O sea, es esclavo de la naturaleza y por eso dice mentiras, engaña, roba, miente y todas los demás frutos del pecado. Pastor Jesús, Sí. o sea que, no todas las cosas, a veces uno escucha, no, es que el diablo lo cogió y lo revolcó y le hizo y le deshizo. No siempre hay que echarle la culpa al diablo de nada. Estos son cosas que están dentro del ser humano y es el ser humano quien toma la decisión, o la sigue haciendo o no la sigue haciendo. Gracias, hermana, por la pregunta. Bien interesante. Es muy cierto. Me causó, pues, gracias que el pastor Israel en una charla le dijo a una persona, porque una persona le dijo, pastor, es que el diablo me puso una trampa y caí en esa trampa del diablo. Y entonces el hermano Israel le dijo, ¿usted está segura que fue el diablo? Porque si usted no fue el diablo, si no fue usted, le está echando culpa y está juzgando al diablo y está pecando por juzgar al diablo, porque solo hay uno que lo va a juzgar. Muchas veces nosotros nos escudamos y todo le echamos la culpa al diablo, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que cada uno es seducido, atraído de sus propias concupiscencias. Entonces, si en mi corazón aún está la naturaleza de pecado y está ahí esa idea de sexo en mi corazón hacia otras personas, entonces está eso ahí, entonces veo una mujer en minifalda o con falda larga o como esté, y yo soy atraído y seducido a eso y una vez la codicio, ¿eso de dónde sale? Dice que sale del corazón, sale de las concupiscencias que hay en el corazón, es seducido y atraído y peca. Entonces, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, por ahí buscando a quien devorar. Pero no todas las trampas y todo lo que sucede es por cuestión del enemigo, sino que es de lo que hay en el corazón del hombre, es atraído y seducido. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros renunciemos a la naturaleza de pecado para que seamos transformados en hijos de Dios en el reino de los cielos. Y ya no seamos esclavos del pecado. Dice que el pecado ya no se enseñorea en nosotros. Y aquí cabe retomar algunas palabras de la clase anterior que le decíamos que hay muchas definiciones de libertad, ¿sí? Pero yo me inventé una, no la he patentado, pero llegué a esa conclusión, ¿qué es la libertad? Entonces, la libertad es la capacidad que yo recibo a través del Espíritu Santo para elegir quién me esclavice. Suena como raro, ¿no? Lo que pasa es que si yo estoy bajo la naturaleza de pecado, no puedo elegir quién me esclavice, porque ya soy esclavo. Pero cuando el Señor me liberta, me da ese libre albedrío, tengo la capacidad de elegir bajo qué esclavitud estoy. Bajo la de Dios, porque dice que ahora somos esclavos del Señor Jesús, porque debemos hacer y tenemos que hacer todo lo que Él nos manda. No somos ruedas sueltas. Solo que la esclavitud de Dios, o sea, el estar bajo el dominio, la autoridad, el gobierno de Dios es para vida eterna y la esclavitud del enemigo es para condenación. Por eso el Señor Jesús dijo que nadie está huérfano. Toda la humanidad tiene dos padres, o es hijo del diablo o es hijo de Dios. Pero como hijo tiene que estar sujeto al Padre. Por eso el que está sujeto bajo el poder del enemigo hace todo lo que el enemigo le ordena hacer y no puede agradar a Dios. Pero cuando somos libertados a través del Señor Jesús, yo tengo la capacidad de elegir si le sirvo a Dios o me devuelvo. Y ahí está plasmado en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de esclavitud,
ellos tenían la capacidad de elegir si seguían o se devolvían. E inclusive hicieron un nuevo Dios, un becerro, lo adoraron y nombraron, bueno, nombremos nuevos dirigentes que nos devuelvan a la tierra de Egipto, porque allí estábamos esclavos, pero ahí nos gustaba estar. Igual, eso es un ejemplo de lo que sucede en la parte espiritual. Una vez que yo he salido de esclavitud, estoy en la capacidad de elegir. Y ahí es cuando habla de haber sido libres, verdaderamente libres, porque tengo el libre albedrío, si sigo a Dios o me devuelvo. No sé si le quedó claro al hermano que preguntaba. Y con respecto al fruto, otra cosa que es interesante es que la persona no va a ir al infierno por el fruto del pecado. Quede bien claro, abra bien sus oídos. Y si no lo entendió ahorita, vuélvalo a ver el video. La persona no va a ir al infierno por lo que hace. Tampoco va a ir al cielo por lo que hace. El Señor Jesús dijo que la salvación no es por obras, sino por naturaleza. La persona no va a ir al infierno por lo que hace, sino por lo que es. Y por lo que hace va a recibir castigo. Por lo que hace. Pero el hecho de ir es por la naturaleza de pecado. En la parte contraria, la persona va al cielo no por lo que hace, sino por lo que es, o sea, por su naturaleza. Y ahí en el cielo va a tener premios también, según lo dice la Biblia, por lo que ha hecho. Pero eso que ha hecho no es para salvación, sino para premios, galardones en el cielo, en la fiesta, allí cuando nos encontremos con Él. Por eso es interesante que no luchemos tanto contra el fruto, sino contra el árbol, contra la naturaleza. Que si es erradicada la naturaleza, el fruto va a ser bueno. Amén. ¿Seguimos? Sí, señor, muchas gracias, pastor. Bueno, bueno, pasamos al cuarto. Dice que somos vendidos al pecado. Perdone, voy a retirarme a buscar mi reloj porque no sé qué hora es y como tengo la pantalla toda cubierta, no veo la hora. 11:20, pastor. Gracias, hermana. Eso, para estar pendiente porque yo me pongo a hablar y creo que me da como las 2 de la tarde hablando y no he terminado. Pero ahora sí ya lo tengo. Ahí está. Hoy se nos ha ido el tiempo y no vamos sino en el tercer punto y son 8 puntos, pero yo creo que vale la pena que lo miremos paso a paso, ¿verdad? Sí, señor, correcto. Entonces, en Romanos 4:7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual y mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y vamos ahí en la pregunta, ¿por qué estamos vendidos? ¿Quién nos vendió? Adán, pastor. Adán, sí señor, Adán nos vendió al enemigo. No sé si recuerdan que el enemigo le dice una vez al Señor Jesús, le dice, todos los reinos del mundo me han sido entregados. Yo estoy en capacidad de dárselos porque a mí me ha sido entregado todo. ¿Quién le entregó? Adán. Por eso quedamos a partir de ahí vendidos al pecado. ¿Cuál fue el precio que el enemigo pagó por las almas, cuerpos y espíritus de toda la humanidad? ¿Cuánto pagó? ¿Quién me dice? Porque para ser vendido tuvo que haber un pago. Una fruta. ¿Cuánto valió la condenación? Una fruta nada más. No sabemos qué fruta, ¿no? Era. ¿Qué fruta era en su forma? Porque dice que el árbol se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en el mundo dicen que una manzana. ¿Cuánto valió una manzana? Ahora, ¿cuánto valió el rescate? La Por vida eso, de Jesucristo. toda la vida del Señor Jesús, toda la vida de Jesús, desde el mismo momento,
momento de ser engendrado, dejar de ser Dios, venir a ser hombre, nacer, crecer, mantenerse en santidad, sufrir el castigo físico y en condenación. Por eso es que el pago es grandísimo. Pero esto lo podemos aplicar en nuestra vida hoy también. Nosotros mismos nos encargamos de vendernos al enemigo, ya habiendo sido rescatados, comprados por el Señor Jesús. ¿Sí? Pero el hombre le devuelve el poder, así como el enemigo dijo, todos los reinos del mundo me han sido entregados. Muchas veces nosotros le entregamos al enemigo nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, muchas cosas le entregamos por la forma como hablamos. Y le devolvemos el poder al enemigo cuando a todos decimos, no, es que el enemigo me hizo caer, me va a hacer caer, y eso es una trampa del diablo. Entonces le estamos devolviendo herramientas al enemigo y le estamos devolviendo el poder que el Señor Jesús o que Jesús le quitó al enemigo. Entonces dice que estamos vendidos al pecado, pero somos comprados a través del Señor Jesús. Llevamos el fruto del pecado, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí pues retomamos la pregunta anterior que hablábamos del fruto del pecado. Todo el fruto que el hombre da es para muerte, para condenación, para castigo en la condenación. Cuarto punto, los pecados en el hombre. Hay varias formas como se peca, pero quiero que prestemos así bien atención a esto porque hay unas cosas que hay que entenderlas bien claras. Por la palabra hablada se peca. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, un pecado de palabra es un fruto de la naturaleza. Y dice que de toda palabra que hablen los hombres, de ella darán fruto ¿cuándo? El día del juicio. Darán cuenta, perdón, el día del juicio. ¿Sí? Entonces es por los frutos, el fruto del pecado, los frutos del pecado, eso es que se va a dar cuenta del pecado por palabras habladas, por pensamiento. Todos los días ellos pervierten mi causa contra mí, son todos sus pensamientos para mal. Entonces, es de los pensamientos que son para mal, no de los pensamientos que son para bien o de los pensamientos normales. Dice de los pensamientos para mal. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. El bueno alcanzará a favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces, hay muchos pensamientos que vienen a nuestra cabecita o nuestro corazón, pero no todos los pensamientos son para mal, ni todos los pensamientos son malos, porque a veces nosotros nos autocondenamos también, o sea que yo ya no puedo pensar nada porque estoy pecando. No, la Biblia dice que son los pensamientos que son para mal. No sé si hay alguna pregunta acá, o seguimos. Por obra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Entonces, de obra es todo lo que el hombre hace. Acá, pues ahí puse esta imagen, pero va más relacionada a la adoración, al culto, a los bienes, ¿no? Pero aquí es todo lo que el hombre hace, de obras, cómo actúa. Y dice que los hombres no vinieron a la luz porque sus obras eran malas, todo lo que el hombre hacía. Entonces el hombre peca también por obra, por lo que hace en contra de Dios.
por omisión. El versículo más conocido es Santiago 4:17. Omisión. ¿Qué es omisión? Es la acción de omitir. ¿Y qué será omitir? Entonces, si nosotros vemos omisión, pues es la acción de omitir. Pero aquí sí quiero que hagamos un alto y meditemos y oigamos, ¿qué será omitir? Ana Maribel Cadena, ¿está por ahí? Es dejar de hacer algo. Dejar de hacerlo. Eso sería omitir, ¿cierto? Dejar de hacer algo voluntaria o involuntariamente. Sí, podría ser el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sí, es el de Santiago que estábamos leyendo 4:17. Dice que podemos decir que pecamos por omisión cuando no cumplimos con lo que Dios nos ha mandado. No solamente, porque casi siempre tomamos solo el versículo de Santiago 4:17, más dice, más el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. El que sabe hacer lo bueno, y ahí volvemos otra vez a lo que hablábamos, no el que sea bueno o el que no sea bueno, sino el que sabe hacer lo bueno. Entonces, podemos decir que pecamos por omisión cuando no cumplimos con lo que Dios nos ha mandado. Y si hacemos una lista de todo lo que Dios nos ha mandado, pues es muchísimas cosas. El orar, el leer, el congregarse, el predicar, el hacer discípulos. O sea, sería una lista tremendamente larga y pecamos por omisión cuando desobedecemos. Pero como aquí estamos hablando del hombre que es pecador aunque no conoce de Dios, como base tiene los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, una persona alejada de Dios es muy difícil cumplirlos. Entonces, dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado. Y no es solamente hacer lo bueno, sino el cumplir con los mandamientos de Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero Pastor, entonces una pregunta, pastor, pero es que cuénteme. nadie cumplió los 10 mandamientos, solamente el Señor Jesús. Así es. Por eso esa aclaración, digamos, el hombre en pecado, naturaleza de pecado. Pero a través del Señor Jesús, que si nosotros ya tenemos la naturaleza divina, o sea, hemos nacido de nuevo, podemos cumplir los mandamientos, porque ya no son una carga. ¿Sí? Entonces, no hay excusa de que el hombre no haya pecado. Aquí lo que queremos ver a través de la palabra es que nadie puede decir que no es pecador, porque hay muchísimas maneras como se peca. Por omisión, el no cumplir los mandamientos, ya está pecando. Me pareció muy bien un video que vi por ahí por Facebook de un joven que hace una entrevista a la gente en la calle y le pregunta, ¿usted cumplió los 10 mandamientos? No. O sí, decían. ¿Usted alguna vez ha robado algo? Sí. ¿Y eso cómo se dice? Ladrón. ¿Usted alguna vez ha mentido? Sí, he hecho mentiras. ¿Cómo se dice? Mentiroso. Es el no cumplir con los mandamientos de Dios, pues ya está pecando por omisión. Por incredulidad. ¿Qué será incredulidad? No creer. Dice, la definición dice que es un sustantivo femenino. Este vocablo hace referencia a la animadversidad, repugnancia, adversión, aborrecimiento, obstáculo, dificultad o impedimento en creer algo que no ve o que no está afirmado o demostrado, más de todo del individuo o persona. La falta o carencia de fe, esperanza y creencia de tipo religioso. Por eso subrayé esa palabra de fe, porque es la que nos interesa a nosotros. Yo puedo tener incredulidad con respecto a muchas cosas, ¿no? Y ahora con esta epidemia y las vacunas que están haciendo,
hay mucha gente incrédula. Unos dicen, no, no se vacune porque ahí le van a meter un chip. Otros dicen, no, no se vacune porque eso es para matarlo si usted es más de 60 años. Otro dice, no se vacune porque eso ahí ya está la marca del anticristo. Y otro dice, no, hay que vacunarse porque hay mucha incredulidad, ¿sí? Sobre las cosas que se dicen. Pero me interesa esta última parte que dice la falta o carencia de fe, esperanza y creencia de tipo religioso. Entonces, ¿cuándo se es incrédulo? ¿O en qué momento, haciendo referencia ya a la parte espiritual? Y también pues cabe la parte pues, secular, porque ahora pues los que se han vacunado han sido el experimento, pero no hay una certeza. Yo creo que en 1 o 2 años sí ya hay una certeza de decir si la vacuna es efectiva, porque ya pasaron 2 años y ya la epidemia desapareció, la gente ya no se contaminó más, pero por ahora no, ahora está en proceso de demostración. Esa misma idea, pero en la parte espiritual, ¿en qué momento hay incredulidad? ¿O a quién se le inculpa de incrédulo? Entonces, se inculpa de incrédulo es a la persona que ha creído. La persona que nunca ha creído se le llama ateo. Pero viene la incredulidad, es dudar de lo que se ha creído. Entonces, cuando uno ha creído a la palabra, ha creído al evangelio, pero duda, le falta la fe, dice la falta o carencia de fe, esperanza y creencia en tipo religioso. O sea, cuando eso se empieza a perder en lo que hemos creído, es cuando se está pecando de incredulidad. Entonces, muchas veces dudamos de la escritura y la gente dice, el papel aguanta con todo. ¿Quién escribió la Biblia? Y aún ya uno como creyente, como hijo de Dios, con tantas versiones de la Biblia que hay, a veces entra la incredulidad, pero ¿quién hizo esa traducción? ¿De dónde la sacaron? Y empieza uno a dudar de la palabra de lo que Dios ha dicho. Entonces es dudar de lo que se ha creído. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces uno dice, no, esto no puede ser. El hecho de que no funcione en usted no quiere decir que sea mentira. ¿Sí? Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pastor, yo tengo una pregunta acerca de eso. ¿Sí? Lo que pasa es que hay pastores, bueno, no sé, ¿no? Que por decir algo, o hermanos, ¿no? Que uno ve que hablan y entonces son los llamados apóstoles de este tiempo, los profetas de este tiempo. Cuando la palabra dice que el último apóstol que apareció como un abortivo fue Pablo y los profetas son los profetas que están allí en la Biblia, ¿sí? Eso es lo que, pues, lo que yo he leído. Pero hay pastores, bueno, no sé, que se hacen nombrar apóstoles y los escucha uno que a la cuenta de 1, 2, 3 soplamos y ya se hizo el milagro y que venga, coloque este trapo aquí en la radio, en la televisión y corre y póngalo al que está enfermo y todo esto. Y el pastor dice ahorita, si no sucede en uno es porque uno no ha creído. Pero realmente a nivel personal, o sea, con el respeto de las personas que están en la sala, a nivel personal yo realmente no veo eso como cosas de Dios, porque yo digo, no sé, no lo veo que sea, que esté allí pues que en la Biblia, ¿no? De todas estas cosas, porque se dice que el mejor ejemplo de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y hacen de la palabra de Dios un show, algo que uno dice como si fuera colocando la palabra en burla y que corran y que hagan y que esto y lo otro, pagan para que o escuchen a esos apóstoles, a esos profetas,
cantidades alarmantes de plata y cosas así. Entonces, eso yo digo, su merced dice ahorita que si no ha sucedido en uno es porque uno no, o sea, que puede suceder en otra persona y en uno pues no, porque de pronto uno no cree. Entonces ahí quedo como, ¿será que eso es para mí, pastor, lo que usted me está diciendo? Eh, bueno, la hermana habló de muchas cosas, vamos a tratar de ir paso a paso, ¿no? Hay muchos, como decía la hermana, que se autodenominan apóstoles, ¿no? Pero la Biblia dice que si hay apóstoles, dice que él mismo constituyó a unos pastores, maestros, apóstoles, profetas. El Señor Jesús lo constituyó. El problema es que hay muchos que se autodenominan apóstoles porque es como lo que más mueve gente y todo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo juzgará Dios. Otra cosa que dicen es que el último apóstol fue Pablo. Es verdad y no es verdad como lo interpretan o como lo toman. ¿A qué se refiere el Señor Jesús que él fue el último de los apóstoles llamados directamente por Jesús? A eso se refiere directamente en persona. Cuando Jesús estaba en la tierra, llamó como a 70 discípulos, solo que sobresalen 12, que es a los que él preparó. Pero la Biblia dice que un día mandó a 70 de dos en dos de sus discípulos. O sea, tenía muchísimos discípulos. Pero él se encargó de formar a 12, los 12 que conocemos, para que empezaran la iglesia y hacer historia con ellos. Pero el Saulo, él era un hombre creyente, temeroso de Dios, guardador de la ley, pero él pensaba que los cristianos iban en contra de Dios y él lo que hacía era perseguirlos para ponerlos presos. Y dice que se le apareció directamente el Señor Jesús. Y él dice, este ministerio no lo recibí de ningún apóstol ni ninguna persona, sino lo recibí directamente de Jesús en persona. Hay un pasaje, no recuerdo ahorita dónde está, pero ustedes ya lo conocen, de que él se fue 3 años al desierto. No se sabe en qué ciudad fue. Dice que estuvo apartado 3 años, recibiendo directamente de Jesús el ministerio, la enseñanza. Los mismos 3 años que los otros estuvieron, él también lo estuvo con Jesús. Por eso él dice, mire, y al último, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero él hoy dice que él constituyó 5 ministerios para el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Que algunos ya se van al extremo y se han salido, ya es otra cosa. Pero que el Señor Jesús sí constituyó maestros, apóstoles. Pero ¿cuáles son los apóstoles entonces de este tiempo y los profetas, Pastor Jesús? Bueno, de los que se hacen llamar o los que no se hacen llamar y lo son. No, pues, o sea, me dice que los que se hacen llamar, si usted me dice, yo le doy la lista de los que se hacen llamar. Pero entonces, bíblicamente, ¿cuáles son los apóstoles de este tiempo y los profetas? Es que me llama mucho la atención eso. Ya. Si nosotros miramos a través de la palabra, es muy parecido, igual, idéntico al tiempo antiguo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el trabajo de los profetas en el tiempo antiguo, en el tiempo de los profetas, pues, para llamarlo así? ¿Cuál era el trabajo de él, hermana Marisol? No era profetizar, Los profetas anunciaban la palabra de Dios. No anunciaban la palabra de Dios. Porque es que nosotros hemos tomado ahorita como que el profeta era, y tenemos como significado de profetizar, leer el futuro, decir lo que le va a suceder y todo eso, pero eso ya son otros dones del Espíritu Santo. Pero el trabajo del profeta, bíblicamente, es o era hacer volver el pueblo a Dios. Hacerlo volver. Porque el pueblo siempre se torcía. Entonces Dios levantaba profetas y los profetas tenían que sufrir y algunos tuvieron que andar desnudos para mostrarle al pueblo lo que el pueblo estaba y cómo estaba delante de Dios y lo que iba a suceder.
Y si ve la vida de los profetas, entonces Dios los llamaba, vaya, dígale esto y que se tienen que volver, si no va a venir este castigo. El trabajo del profeta era ese, era hacer volver al pueblo a Dios. Y es el mismo trabajo que tenemos hoy. Entonces, muchos de nosotros somos profetas sin saberlo, Sí, porque señor, claro. Dios nos ha llamado a hacer volver el pueblo a Dios. Y los Cuando el apóstoles, pueblo- ¿Ah? y los apóstoles. ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles? Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿cuál era el trabajo? Plantar iglesias. Ir a donde nadie había ido. Por eso dijo, yo no quiero predicar donde otros ya predicaron, sino me voy a donde nadie haya ido. Iba, evangelizaba, formaba allí líderes o pastores, los capacitaba y los dejaba encargados, pero no los abandonaba por carta, o volvía y los visitaba y estaba pendiente de ir a llevar el evangelio. Ese es el mismo trabajo del apóstol que tenemos que hacer hoy, pero le han dado otro enfoque. Gracias, Pastor Jesús. Bueno, hermana, espero que el Espíritu Santo nos ayude a entender cada día más. Por Sí, sí, ignorancia, señor. por ignorancia. Amén, pastor. ¿Qué me dijo? ¿Cuál es la definición de ignorancia? Falta general de instrucción o de conocimiento. La ignorancia no es que sea uno bruto, ¿no? Yo soy ignorante en muchas cosas, pero no soy bruto. Pero a veces damos ese calificativo de ignorancia como a bruto, ¿no? Y si le dicen a usted es ignorante en esto, no es que sea bruto, sino que desconoce. Es la falta general de instrucción o de conocimiento. También dice que es el hecho de ignorar o desconocer algo. Si a mí me ponen a dar una clase de biología, digo, no, yo soy ignorante en eso. Yo desconozco por completo. ¿Sí? Entonces, pecamos es por falta de instrucción o de conocimiento o por desconocer las cosas. Pecamos, pero no es justificación delante de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento. Yo creo que eso nos pasó a todos. En un momento estábamos en un grupo, sea católico o cristiano, estábamos en algún lugar por falta de conocimiento, porque no buscábamos el conocimiento. Esta imagen a mí me gustó mucho, por eso la coloqué. ¿Y la están viendo todos ahí? Sí, pastor. Me gusta mucho esa imagen porque eso sucede mucho, ¿no? La persona que está dirigiendo está con los ojos tapados. Yo sé que es por aquí. Dice, no tiene conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan, por falta de conocimiento. Y eso es lo que sucede en todos los gobiernos, en la política, porque no tienen el conocimiento de Dios y aún muchos creyentes que están en la política, aún les falta el conocimiento para poder dirigir. Entonces, por ignorancia pecamos delante de Dios, por desconocer lo que Él ha dicho. En Perú me sucedió algo que fue chistoso porque una hermana de una iglesia que ella lleva muchos años en la iglesia, le dijo a otra, hicieron algunos productos para salir a vender a la calle, ¿no? Iban a visitar. Entonces esa hermana le dice, bueno, salgamos, pues la Biblia dice que si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Y le dijo, la Biblia dice. Y la otra hermana se quedó sorprendida y ¿de dónde sacó esto? ¿Cómo la Biblia va a decir eso?
Entonces, pero se peca por falta de conocimiento, por desconocer. Hay un versículo, Pastor Jesús, que dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Gracias, hermano José. Mire, nosotros cometemos muchísimos errores porque desconocemos la palabra de Dios. Y a veces aplicamos una cantidad de versículos que la Biblia no dice. A veces decimos, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice, y no dice en ningún lado. A veces decimos, el que no trabaje, que no coma. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, el que no quiera trabajar. Es diferente, que no coma. Así hay muchos, ¿no? A veces decimos, no es del que quiere, bueno, se me fue el versículo, del que corre, sino del que él quiere. Y la Biblia no dice eso. Bueno, pecamos también por complacencia. Y habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Si usted lee todo Romanos, se los dejo de tarea que lo lean, pues aquí está hablando del homosexualismo y del lesbianismo, y que se apartaron de Dios y cambiaron la gloria de Dios por honrar a los animales y imágenes. Y dice que Dios los dejó y porque practicaban tales cosas. Dice, no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero hay muchas cosas de las que nosotros nos complacemos, ¿no? Hay muchos cuentachistes que uno veía o que aún se sigue viendo, son de doble sentido y nos reímos y nos gozamos con lo que dicen, pero es de doble sentido. Participamos de charlas ajenas, hasta nos caemos de la risa. Hay chistes muy buenos y lo hacen reír a uno y son chistes sanos y que no ofenden ni maltratan y se ríe uno. Pero la mayoría de chistes son de doble sentido. Por necedad, necio. ¿Qué será necio? Una persona que no hace caso. Una persona que no hace caso. Bueno, sí Persona está que bien. sabiendo hacer lo malo, lo Está hace. bien. Alguien que sabe que algo es malo hacer y lo sigue haciendo. Y yo he visto que, he oído que en muchas familias se le dice necio, ¿no? A la esposa, al esposo, a los hijos. Y sí es necio. Pero dice el significado dice que persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Entonces, necio es la persona que se aferra a los errores y aún sabiendo que está equivocado, lo sigue haciendo. Por necedad. Y la Biblia dice que nosotros pecamos también por necedad. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay. Porque persiste en la necedad, en repetir lo mismo. Por indiferencia. ¿Qué será indiferente? A ver, quiero oír opiniones. ¿Qué será indiferente? De ahí viene la palabra indiferencia. ¿Alguien? Persona que no muestra una actitud positiva ni negativa hacia determinada cosa o persona. O que no la muestra hacia nada ni nadie. O sea, que le es indiferente es que le resbala todo. También Ya lo podría mismo ser caer que otro. quedar colgando. Pastor, podría ser alguien que ve que alguien va a un precipicio y no le avisa. Así es. O a veces Un uno ve que un peligro. carro va para un hueco y se va a estrellar y uno se queda ahí.
Alista el celular para grabar el momento en que se estrelle, pudiéndole avisar. ¿Sí? Dice que persona que no muestra una actitud positiva ni negativa hacia determinada cosa o persona, o que no la muestra hacia nada ni nadie. Es como si no existiera. Y puse estas imágenes ahí porque una vez pasé y había un hombre ahí tirado. Bueno, y yo iba por ahí con el carro, y la gente hasta daba el paso así por encima de un pie para pasar, pero nadie no se detenían a mirar si estaba vivo, estaba muerto o qué pasaba, pues la gente pasaba así. Y muchas veces le sucede a uno. Es indiferente ante el dolor, indiferente ante la necesidad, indiferente ante la necesidad de las personas. Ah, si se va para el infierno, que se vaya, y si no, pues que no se vaya. Yo no le digo nada. Entonces hay muchas maneras de pecar por indiferencia. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si yo veo que una persona tiene necesidad y yo puedo darle algo y cierro el corazón, pues estoy siendo indiferente. Estoy pecando por indiferencia. Dice que debemos amar de verdad. Por oído. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Este versículo pues me gusta más que el anterior. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se quitará. Pero dices, mirad cómo oís. O sea, ¿qué es lo que usted oye? Algunos quisieran tener una lupa en los oídos para agrandar el oído y oír lo que están hablando a 5 cuadras. Pero de todo lo que uno oye, tiene que dar cuenta a Dios. ¿Cómo oye? Dice, porque aún el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, sí tiene mucho que ver nuestro oído. ¿Qué oímos? Porque de lo que oímos pasa al corazón. Y de lo que oímos es lo que aumenta nuestra fe. Y la fe puede ser positiva o negativa. También se peca por vista. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Qué es lo que vemos? Y esto es bien importante porque a veces nosotros vemos cosas que no existen y cosas que no son. Alucinamos. No que tenga visiones de ver espantos o de ver ángeles, no, sino que a veces con nuestra actitud vemos cosas que no son y juzgamos y nos cargamos a veces por las cosas que nosotros vemos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pero aquí está recalcando, no que se saque los ojos físicos, sino que tiene que sacar el corazón, porque
a través de lo que hay en el corazón, dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Entonces se peca por lo que se ve. Por lo escrito. En estos tiempos es cuando hay más formas de insultar y decir groserías por medio de las redes sociales. Ya no se necesita escribir una carta de grosería, sino solo un dibujito. Y dice muchas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por las palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Las palabras pueden ser habladas o escritas. Por eso hemos incluido acá en lo que se escribe. Porque no siempre las palabras son habladas, son escritas también. Y en este tiempo es cuando más se le da a las palabras escritas. Con un corazoncito nada más, con un dibujito, con un gesto, con un dedo, la posición del dedo. De todas esas cosas se está pecando y se tiene que dar cuentas a Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay un micrófono abierto por ahí, hermana Brígida. Tiene su micrófono abierto. Gracias. Entonces, también de lo que se escribe en cuanto a la parte espiritual. Hay muchas personas que están llevando cantidad de personas al infierno por libros que han escrito, que le han quitado o le han añadido al mensaje de salvación, al evangelio. Entonces, por escrito es de muchas maneras, tanto en lo secular como en lo espiritual, en los medios de comunicación. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente la ha cambiado la mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Dice que han cambiado la palabra en mentira, la pluma. Aquí diríamos el computador, los medios de comunicación, porque en esa época se escribía solo con pluma. Pero sí es importante que tengamos en cuenta esta forma como el hombre peca. Vamos a dejar hasta ahí. Quedan 2 minutos. Llegamos hasta el punto 4, son 8 puntos de este, así que continuamos en la próxima clase porque se nos ha ido el tiempo. Entonces no alcanza uno a sacar todo un capítulo en una clase. Bueno, ¿cómo estamos, hermanos? Bien, hermano pastor. Gracias.